Queremos saludarlos esta mañana devocional. Soy el pastor Ricardo Rodríguez y aquí feliz sabiendo que ustedes están siguiendo estas enseñanzas de primera mano. Usualmente los pastores lo comparten con uno de sus líderes y ellos a los siguientes y la tercera, cuarta generación se tergiversa el mensaje, pero ustedes reciben mensaje que viene directo del cielo al corazón del pastor. Así que aprovechen esta oportunidad de recibir esa palabra, de ser enseñados, ministrados, y así como prosperan en la fe, van a prosperar en todas las cosas. Jesús lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ustedes que están siguiendo este devocional están creciendo en la fe y las otras cosas van a venir, así que prepárense para crecer en todas las áreas de su vida. Muchísimas bendiciones a todos los que están aquí fieles en estos devocionales. Llamaste, oh dulce pescador, me dijiste, sígueme, a ti solo seguiré, tu voz conoceré, me llamaste mi Señor, y a ti solo oiré. Me llamaste, oh dulce pescador, me dijiste, sígueme, a ti solo seguiré y tu voz conoceré. Me llamaste mi Señor y a ti solo Bendiciones, mis hermanos. Llegó el día miércoles y día llamado miércoles, ¿no? Porque siempre les digo que este día llamado miércoles, ¿no? Porque suena feo, si no. Entonces, este día llamado miércoles llegó y, como siempre les digo, se parte la semana en dos. Comienza la segunda parte de esta semana y vamos por todo lo que tiene el Señor por delante. Vamos a orar. Yo necesito que Él me hable, me ayude, me direccione, me guíe en este día. Y creo que todos los que estamos en este discipulado devocional, lo necesitamos. Vamos a pedirlo. Padre, esta mañana, en la mitad de esta semana te pedimos que nos guíes, que nos direcciones, Señor, que nos des una palabra de dirección, que nos enseñes a generar mayores conquistas en el mundo espiritual. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir a la escritura, Mateo 28, verso 19. Dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero hablarles de esta palabra, esta verdad, que es el mandato que el Señor dejó antes de irse. La gran comisión, la tarea, la responsabilidad de la iglesia.
al pueblo de Dios le dejó esta tarea: id por todo el mundo y anunciad el evangelio. Hacer discípulas a las naciones, o sea, predicar a todo el mundo, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin lugar a duda, es la tarea más vital y de mayor importancia que tiene la iglesia. Y creo de todo corazón que es una de las tareas que con menos responsabilidad está o a la que menos se le está abocando esfuerzo, tiempo, cansancio, dinero, y es la tarea más importante. Es la única tarea que el Señor le dejó a la iglesia como una responsabilidad, una meta, una visión. Vayan y prediquen el evangelio, vayan y prediquen el evangelio. Muchas veces, y yo siempre les digo en los devocionales, yo les quiero abrir mi corazón. Por eso en algunos temas van a escuchar una postura personal de lo que yo creo con respecto a un tema. Por ejemplo, con respecto al evangelismo. Muchas veces la iglesia, estoy hablando en el tiempo, yo hace 30 años casi conozco a Cristo, tomó el evangelismo como una tarea de algunos. Por ejemplo, los que tienen un llamado a ese ministerio de evangelista. Y el resto de la iglesia de brazos cruzados, sentados en una silla, recibiendo las bendiciones del Padre en cada congregación. Y que esa tarea la hagan los evangelistas, los misioneros, aquellos que Dios les puso amor por las almas. Pero quiero hablarte un poquito de este texto, porque no está usando un tono imperativo, el modo imperativo en la traducción original, en el griego. Entonces el verbo o la acción que el Señor le manda en este pasaje tranquilamente podría leerse de esta manera: mientras van, prediquen el evangelio. Fíjese qué diferente se lee: mientras van, prediquen el evangelio. Quiere decir que la tarea de predicar el evangelio no es para algunos, es para todos. Y lo debemos hacer mientras vamos. Quiere decir en lo cotidiano. Mientras vas a la iglesia, mientras vas al trabajo, vuelves del trabajo, mientras vas al colegio, mientras vas. Quiere decir que es una tarea que la iglesia tiene que hacer cuando todo el tiempo. Mientras vas, tienes que predicar el evangelio. No es una tarea para algunos, es para la iglesia en su totalidad. Todos debemos, mientras vamos, o sea, en el transcurso de nuestro día, de nuestra semana, de nuestro mes, de nuestro año y de nuestra vida, hablar de Jesucristo a los perdidos. Es la gran comisión, es la tarea designada de Dios para la iglesia. No le dijo, hagan eso y esto, aquello, lo otro. No, la gran comisión es predicarle el evangelio a los perdidos. ¿Cuándo? Mientras van. Fíjese qué diferente se lee traduciéndolo del griego original en el verbo que está escrito. Mientras van, prediquen el evangelio. ¿Quiere decir que es una tarea que debemos hacer el domingo? No, todos los días. ¿Cuándo? Mientras van. En el transcurso de tu vida debes hacerlo. Siempre les cuento mi experiencia. El Señor sanó a mi hijo y yo me enamoré de ese Dios que sanó a mi hijo. Y no podía callar esa verdad y tenía que contarle a todo el mundo que Dios sanaba a los enfermos, y comencé a ver milagros tremendos. Y creo de todo corazón lo que les digo. Yo no tengo nada especial para que Dios nos haya traído hasta este tiempo. Pero una cosa hice desde el primer día que me convertí, es hablarle a las personas de Jesús. Desde el primer día, el médico que estaba atendiendo a mi hijo y me dijo que se moría mi hijo, y cuando volví de la iglesia,
Fue el primero que le prediqué, porque dijo, ¿dónde fueron? Fui a una iglesia que me dijeron que el Señor podía sanar a mi hijo. Y él tenía allí la noticia de que mi hijo había reaccionado hacía media hora atrás cuando yo estaba en la iglesia. Fue mi primer testimonio desde que vi al Señor obrar ese milagro en mi hijo. No he parado, no he cesado de poder hablar de Jesús en todo tiempo. Eso es lo que dice la Biblia, mientras van. Y si algo ha hecho Dios en mi vida, en mi realidad, en el ministerio en el que nos ha puesto, ha sido porque en lo personal he entendido esa responsabilidad de hablar de Jesús a los perdidos, hablar de Jesús. ¿Cuándo? Todo el tiempo, no el domingo en el púlpito. Algunos piensan que la única manera de predicar es el domingo en el púlpito. Alguna vez alguien me dijo, pastor, ¿usted no presta el púlpito? Claro, úsenlo. ¿Y cuál sería? ¿Qué día podría predicar? Yo le digo, todos. Yo empecé en el púlpito de la plaza, en el medio de la plaza. Allí fue mi primer púlpito. Seguí con el púlpito en el hospital. Allí seguí en cada lugar donde había un enfermo, en cada pabellón, en cada habitación, en clínica médica, clínica quirúrgica, en psiquiatría. Estuve en oncología, en pediatría. En todos esos lugares les presto mis púlpitos. En la terminal de ómnibus, donde la gente espera que llegue su colectivo, allí estaba otro de mis púlpitos. En la plaza, en el Parque Mitre, todos esos púlpitos se los presto. En los barrios, en los lugares donde armábamos para predicar el evangelio, donde había un lugar verde y podíamos armar algo para predicar, se los presto. Allí están esos púlpitos listos para el que quiera predicar. Quiero que entiendan, mis hermanos, hay un tesoro escondido en cumplir la comisión. Si hay algo que Dios nos ha dado, tiene que ver con esta responsabilidad personal que yo tengo desde que me convertí de hablarle a la gente de Jesús. Quiero que lo veas de una manera natural a este ejemplo. Imagínate a Dios como el dueño de una empresa. Llamémosle una aceitera que vende aceite, y todos nosotros somos empleados de esa aceitera. Pero hay uno de nosotros, que eres tú, el que vende 5 veces más que el resto. ¿A quién crees que el dueño de la empresa va a beneficiar con premios? ¿A todos? ¿O al que le vende 5 veces más aceite que el resto? Lógicamente, el dueño de la empresa le va a dar todos los premios posibles al que le vende más aceite. ¿Por qué? Porque de esa manera va a incentivar al resto a que se esfuercen a ser mejores vendedores de aceite. Te estoy hablando de un ejemplo natural de lo que creo literalmente que es el reino. Te lo hablo ahora en un modo espiritual. ¿A quién va a bendecir Dios que está interesado en la salvación de todo el mundo? ¿Al que predica todo el tiempo de Jesús a los perdidos? ¿A quién va a bendecir más? ¿Al que está todo el tiempo aprovechando cada oportunidad para hablar de Jesús? ¿O al que va el domingo y se sienta a recibir las bendiciones? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? La tarea de la iglesia es predicar a Jesucristo a los perdidos. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres que Dios te levante? ¿Quieres que Dios te entregue grandes conquistas, poderosísimas conquistas? Te estoy dando una llave. Mientras vas, habla de Jesús. Mientras vas, habla de Jesús. Mientras avanzas en tu caminar diario, habla de Jesús. Y vas a ver a Dios glorificarse en tu vida. Grandes premios, grandes victorias, recompensas más que a los demás, porque estás abocado a la tarea que Él nos entregó. Mientras van, prediquen el evangelio. Y te hago una pregunta sin ánimo de que nadie me conteste. Estamos comenzando noviembre, pero te hago una pregunta a corto tiempo. ¿A cuántas personas le hablaste de Jesús en octubre?
Me refiero no a los hermanos de la fe, que hablamos temas espirituales. ¿A cuántas personas que no conocen a Jesús le dijiste, le hablaste y lo llevaste a la oración de fe? Ojalá tu respuesta sea a varios. Pero extiendo un poquito más el margen. Desde junio, mitad de año hasta ahora, ¿a cuántas personas le hablaste de Jesucristo? ¿Le hiciste la oración de fe? Ojalá los hayas visto llegar a la iglesia. ¿A cuántos? Pero voy a hacer por una vez más, un poquito más amplio. En el 2021, que estamos en el mes ya noviembre, ¿a cuántas personas le hablaste de Jesucristo? ¿A cuántas personas le hiciste la oración de fe y quizás las llevaste a la iglesia? Y conforme a esas respuestas que me has dado, o que no me has dado, pero las has pensado, te pregunto, ¿el dueño de la empresa tendrá muchos premios para ti? ¿Qué desafío tenemos por delante? Vamos a orar que Dios nos ayude y que podamos cumplir con responsabilidad nuestra tarea. Mientras van, prediquen el Evangelio. Padre, esta mañana con seriedad y responsabilidad tomamos esta carga. Mientras vamos, debemos predicar el Evangelio. Mientras va cada año de nuestra vida, debemos predicar el Evangelio. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Y te pedimos perdón por no hacerlo, o hacerlo muy poco. Perdónanos, Señor. Reconocemos nuestra falta de compromiso con el evangelismo como iglesia. Y te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Y nos comprometemos que mientras vamos, hablaremos de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, nadie se enoje con el pastor. Yo solo soy el vocero de lo que Dios quiere que escuchemos. Y si tiene que tirar una piedrita, bueno, tíremela, pero no sea muy grande. Que Dios les bendiga, los amo mucho y recuerden que siempre les hablaré con un corazón de pastor, pero también con mucho amor y respeto por sus vidas. Nos encontramos mañana en un nuevo devocional, si Dios quiere. Bendiciones. Tu voz conoceré, me llamaste mi Señor, y a ti solo